Sí, señor. ¿Viste eso? Ok, Eso, entendido. Cuando se pasa esa cosa, la gente entiende. ok, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde estemos conectados cada uno de nosotros. Hoy continuamos entonces con estudios bíblicos. Hoy corresponde o correspondía a Reyes de la Biblia, pero resulta que nuestro hermano Pedro Rodríguez, San Felipe, Venezuela, él tiene unas diligencias que hacer y no pudo conectarse hoy. Por lo tanto, vamos a adelantar lo que es el estudio del Evangelio de Juan con el hermano Alejandro Castelain y vamos a comenzar haciendo un resumen de lo que se vio el miércoles pasado, que es el capítulo 12 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 15. Y vamos a estar leyendo para recordar lo que se vio en esa clase. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Entonces aquí continúa la historia de Jesús ya entrando a Jerusalén. Cuando él va camino a Jerusalén, ya es sus últimos días en este mundo, donde él ya iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Dice que eran 6 días antes de la Pascua. Esta era la última Pascua que Jesús iba a celebrar en Jerusalén, porque ya en ese día de la Pascua, el 14 del Nisan, era el día que él iba a morir por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, y él muere el día 14 del Nisan precisamente a las 3 de la tarde, es crucificado en la mañana, a las 9 de la mañana, y muere a las 3 de la tarde ese día de Nisan. Él estaba sentado a la mesa con Lázaro. Lázaro sabemos que era un amigo, igual que sus hermanas María y Marta, era un amigo muy íntimo de Jesús, ¿verdad? Donde él frecuentemente los visitaba. Y esta vez, cuando Jesús venía, o antes de entrar a Jerusalén, este Lázaro había muerto. Él llega a Jerusalén y hace el milagro de la resurrección de Lázaro. Es un milagro evidente, un milagro que nadie podía negar. Hasta los mismos ancianos, los mismos fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, ellos no podían negar el milagro, que hasta decían: ¿cómo vamos a hacer con este hombre? Porque hace cosas que no podemos negar, o sea, cosas que no podían negar, porque todo el mundo conocía a Lázaro, todo el mundo conocía que él había muerto realmente, ya tenía 4 días de haber sido sepultado, y Jesús lo resucita, y la gente lo ve vivo, y es más, aquí estaba sentado a la mesa con él, con Lázaro, el que había muerto, y es como lo dice aquí en este versículo 1, el que había muerto y había resucitado de los muertos. Versículo 2 dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta, la que servía. Marta tenía ese don de servir. Así como en versículos anteriores, en historias anteriores, vemos que Marta era la que servía y María siempre estaba escuchando la palabra de Dios, pero en este caso también ella estaba sirviendo y estaba sentado a la mesa con Lázaro, el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María, hermana de Lázaro, hermana de Marta, dice que tomó una libra de perfume de nardo puro. Era un perfume que primero se usaba solamente en ocasiones especiales, y en esta ocasión ella no solamente usó el perfume para ella, sino que lo usó para ungir a Jesús, ungir al mismo Jesús, ¿verdad? En sus pies, ungiendo sus pies con ese perfume que dice que llenó toda la casa de ese perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Para él, el perfume que se había derramado en los pies de Jesús, ¿verdad? Y que ella enjuagaba con sus cabellos, era un desperdicio el hecho de haber enjugado o haber ungido los pies de Jesús con ese perfume. Pero él dice acá el apóstol Juan, que él no lo decía porque se cuidara de los pobres, pues decía: hubiéramos vendido ese perfume porque era de gran precio y ese dinero lo hubiéramos utilizado para ayudar a los pobres. Pero no era porque él se preocupaba por los pobres, sino porque era, como dice aquí, ladrón. Pero esto dijo porque se cuida de los pobres, sino porque era ladrón, era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Imagínense, Jesús puso como tesorero a Judas. Era el que guardaba el dinero del grupo.
era el que guardaba los fondos que ellos tenían para sus gastos en el ministerio de Jesús. Pero ya el mismo Juan dice que él era ladrón, o sea, él sustraía de la bolsa. O sea, la preocupación de él es que se echara dentro de la bolsa para él poder sacar dinero de esa bolsa. Entonces ya Judas vemos que tenía malas intenciones desde el principio. Y con todo y eso, Jesús lo eligió como uno de los apóstoles. Jesús eligió a Judas también le lavó los pies, que lo vamos a ver en el capítulo 13, cuando el mismo Jesús le lava los pies a Judas y después él sale a traicionarlo, a venderlo por 30 monedas de plata. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces era una ocasión muy especial que estaban pasando en casa de Lázaro. Ya ellos habían reconocido quién era Jesús, ya Jesús había mostrado su poder con el hecho de haber resucitado a Lázaro de la tumba, ¿verdad? Después de 4 días de muerto, algo que era imposible o era humanamente imposible y que eso no cabía en la cabeza de nadie. Las mismas hermanas en el capítulo 11 se quejan contra Jesús diciendo, si tú hubieras venido cuando mi hermano estaba enfermo, no hubiera muerto. Las dos dicen lo mismo, tanto María como Marta. Ellas creían posible que Jesús las curara, pero no veían posible que Jesús lo resucitara, y menos después de 4 días de haber muerto, donde ya hedía, emanaba mal olor por el hecho de haber muerto hace 4 días, y es lo que ellas dicen en el capítulo 11. Pero Jesús dice que déjala, porque para eso guardó ese perfume. Se lo usó en a él porque estaba honrando a Jesús en ese momento, ¿verdad? Por quién era Jesús. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A los pobres, ustedes quieren ayudar a los pobres, siempre van a estar con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. O sea, Jesús tenía hora de partida. Él iba a partir de este mundo y él lo sabía. Y estaba despidiéndose prácticamente de esta familia que era muy querida de él. Vemos cómo los judíos eh, tratan de matar a Judas, perdón, a Lázaro, ¿verdad? Tratan de matar a Lázaro porque era una evidencia de lo que Jesús había hecho, del milagro de Jesús, de quién era Jesús. Era algo que ellos no podían negar. Dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, para los judíos era un problema que Lázaro estuviera vivo, porque era un testimonio de quién era Jesús. Era un ejemplo vivo de quién era Jesús, ¿verdad? Por el hecho de ese milagro tan grande que Jesús había hecho, un milagro que era inexplicable para la mente humana. Y entonces ellos procuraban no solamente matar a Jesús, sino que mataran también a Lázaro, porque era la prueba fiel y el testimonio fiel de que Jesús tenía poder, de que Dios estaba con Jesús, que Jesús era Dios también. Versículo 12. Vemos después que ellos salen de Betania, en casa de Lázaro, María y Marta, y Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. En el versículo 12, hasta el versículo 15, que fue lo que vimos la semana pasada, vemos cómo Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Él sabía que era su última entrada en Jerusalén. Él sabía que era la última vez que iba a entrar en Jerusalén, y él hace una entrada como rey que era. El siguiente día, después que estaban en la cena comiendo con Lázaro, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjense que las personas, después de este milagro tan grande y también las otras señales que Jesús había hecho anteriormente y todas las señales que Jesús había hecho, porque todas se comentaban y todas las personas estaban conociendo acerca de Jesús, llamaba la atención de las personas. Y multitudes, dice, multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, habían venido a la fiesta de la Pascua, habían escuchado que Jesús venía y tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. O sea, tomaron ramas de palma, extendían sus mantos sobre el piso para que Jesús pasara tratándolo como un rey, como el rey de Israel, porque para ellos Jesús no era un rey de un reino espiritual. Para ellos el Mesías era un rey que venía a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, no del pecado,
sino de la esclavitud de Roma, porque en ese momento el imperio que estaba predominando, el que estaba mandando en la región era el imperio romano, y para ellos el rey venía a liberarlos, y trataban a Jesús como ese rey que venía a liberarlos, pero Jesús realmente venía a hacer venía a liberarnos, pero no de la esclavitud física del imperio romano, sino que venía a liberarnos de la esclavitud del pecado. Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Jesús como rey no venía montado en un caballo blanco, como un libertador con una espada en la mano, sino que entró montado en un pequeño burrito, un burrito, ¿verdad? Que a lo mejor se veía hasta ridículo, ¿verdad? Una persona que era considerada un rey montada sobre un asno para hacer una entrada triunfal en Jerusalén. Y era porque Jesús no quería ser visto como las personas lo estaban viendo, como las personas lo veían, como un rey físico, como un rey que venía a libertarlos de Roma, sino que él quería que lo vieran de otra manera y que creyeran. Y con todo eso la gente cantaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, Hosana, bendito. Lo trataban como el bendito, ¿verdad? Por todo lo que él había mostrado quién era. Si hay preguntas o comentarios, están abiertos los micrófonos. Si no, nuestro hermano Alejandro Castelain continúa con el estudio a partir del versículo 16. Gracias, hermanito Agustín. Si no hay más preguntas, si no hay comentarios, bueno, vamos a continuar este estudio bíblico. Ya vemos que dice el 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas escritas acerca de él y de que se les había hecho. ¿Cuáles cosas? Las profecías anunciadas de que él iba a entrar sobre ese pollino, las profecías que iban a hablar de cuando el Mesías iba a venir a este mundo y todas las cosas que se cumplieron, inclusive hasta su resurrección. Siempre el Evangelio de Juan nos va a ir relatando la vida de nuestro Señor Jesús con un enfoque o con una mira muy de cerca, ya que en Juan capítulo 1, Él nos decía lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, de eso hablamos, del verbo de vida. Sabemos que nuestro Señor Jesús vino a este mundo como en esa conversación con el maestro de la ley religiosa Nicodemo, Jesús y Nicodemo conversando de noche, Jesús le dice esa gran verdad que el Padre ama tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todos y que si creen en Él van a tener vida eterna. Realmente es algo maravilloso, hay muchas promesas, hay mucha eternidad y hay un gran pacto que Dios hizo con la humanidad y es a través de la sangre preciosa de Jesús y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a leer hasta el 19 para hacer un pequeño comentario. Dice el 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. O sea, este testimonio se estaba corriendo, dice el 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que el que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, la gente estaba impresionada, impactada, fue una señal, fue una, por decirlo según el Evangelio de Juan, las señales más apoteósica, la más grande fue haber resucitado un hombre de 4 días de muerto. Estamos hablando de que Lázaro ya estaba, hedía ya el olor a muerte por los 4 días que había estado metido inclusive dentro del sepulcro. Y Jesús manda y dice, si realmente crees, no verás la gloria de Dios. Se lo dijo a Marta y se lo dijo a María y quitaron la piedra. Y Jesús
gritó, Lázaro, ven fuera. Eso fue una señal que nadie, sino solamente quizás alguno que hubiese estado en conocimiento de lo que había hecho Jehová de los ejércitos allá con el profeta Elías y la viuda de Sarepta, que le pidió a Dios que resucitara el niño, y Elías se postró sobre el niño allá en Sarepta, y el niño se levantó. Y así como Dios levanta de los muertos, también el Hijo puede hacer señales tan grandes y aún mayores las va a hacer. Dice eh, que la gente venía también por esa señal, pero también venían tras él. Y dice una frase, y el mundo se va tras él. Cuando tú en el Evangelio de Juan leas la palabra mundo, depende del contexto que te lo esté diciendo el Evangelio, se refiere también a la creación, también se refiere a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a la parte terrenal ni física de la tierra, sino se refiere a las personas, pero hay momentos que él se define que él vino a este mundo, efectivamente como parte terrenal, donde él dejó la gloria del Padre, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él estuvo con nosotros en este mundo como parte terrenal y física y de localidad. Pero en este verso dice que el mundo se va tras él. Mira, el mundo se va tras él, le dicen los fariseos en el 19. Entonces se refiere a esas personas que la mayoría estaban siguiendo a Jesús. Hay momentos en que con frecuencia se utiliza esta palabra mundo. En el mismo capítulo 12, si leemos el 47, el 12:47, usted lo tiene allí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo la juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo, refiriéndose a todos los que habitan en esta tierra. O sea, no he venido a juzgar, he venido a salvar. Ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 22, se lo leo, 14:22, dice, estamos refiriéndolo a la palabra mundo, le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Fíjate cómo Jesús, como bien decía mi hermano Agustín previo al resumen, que a partir del capítulo 13 vamos a ver una relación íntima de Jesús solo con sus discípulos, ya no es abierto, ya no está haciendo público, y este texto demuestra los discípulos preguntando de cómo es eso que se va a manifestar solamente a los 12 apóstoles y no a todo el mundo. En este caso era algo maravilloso porque era la promesa del advenimiento de ese Espíritu Santo, que lo vimos con nuestro hermano Fidel en el Hecho de los Apóstoles, cómo se cumplía en, en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, ese estruendo como de viento que sonaba y descendió sobre los apóstoles, lenguas como repartidas de fuego, sobre los 12 apóstoles. Recuerda que el sucesor de Judas Iscariote echaron suerte y cayó la suerte sobre Matías. Entonces estamos hablando de que si quieres profundizar un poco más, ahí podemos hablarlo en la clase de mañana con nuestro hermano Fidel. El contexto maravilloso que viene de la palabra mundo para el Evangelio de Juan es que Jesús da su vida. Y va a llegar el momento que lo van a conocer y lo van a ver, inclusive levantado en un madero. También dice el versículo 20, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces, solamente el judío al octavo día de nacido era circuncidado y la nación judía podía adorar a Dios. Entonces, para un griego poder adorar a Dios, esa clase la hemos visto con nuestro hermano Agustín, el Evangelio de Lucas, eran prosélitos. Ellos se circuncidaban y
querían adorar a Dios, aun siendo griegos, y esa palabra se introduce allí, se ve implícita en el texto, porque un griego no lo podía hacer, entonces se hacían prosélitos para poder adorar a Dios. Entonces, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos, quisiéramos ver a Jesús. Se nota el cambio, se nota la humildad, el deseo de querer buscar al Señor de todo corazón, no como lo están buscando los judíos, no como lo buscan los fariseos para matarle, para tenderle trampa. Aquí quieren buscar al Maestro, aquí quieren buscar a ese Mesías esperado, así como la samaritana decía, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todo lo que tenemos que saber y Él nos guiará. Yo soy el que habla contigo, le respondió nuestro Señor Jesús a la samaritana. En este mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, puedes refrescar esa conversación maravillosa que tuvieron junto al pozo de Jacob. Dice, eh, voy a leer el 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y estas personas, ¿por qué se están acercando a Jerusalén? Tú tienes que preguntarte, ¿por qué estas personas han venido a Jerusalén? Recuérdate cómo empezó el capítulo 12, verso 1. Ahí tú tienes que entender por qué han venido a Jerusalén estos griegos prosélitos, y es que 6 días antes de la Pascua, acuérdate que la Pascua se celebraba una vez al año y se reunían, igualmente venían las fiestas solemnes de Dios una vez al año, así como Pentecostés, así como la fiesta de los panes sin levadura, así todas esas fiestas de los tabernáculos. Nuestro hermano en Hechos de los Apóstoles estuvimos mencionando estas fiestas, pero ellos están aquí porque están buscando la adoración de la Pascua, ese participar del Cordero Pascual, hierbas amargas y pan sin levadura, en recordatorio de cómo ellos salieron de Egipto por mano poderosa de Dios, liderizado por Moisés. Dice Jesucristo a esta respuesta, ¿no? De que los griegos quieren buscarle y se acerca Andrés y Felipe buscándole para que él se acerque a estas personas griegas. Y Jesús, mira lo que responde. Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesús en el 23. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Me hace mucho acordar cuando Jesús le venían diciendo algo y él contesta, sus contestaciones, sus respuestas son totalmente diferentes a la que tú te puedes esperar o a la que yo me puedo esperar. Cuando, cuando Nicodemo le decía al maestro, Rabí, sabemos que tienes estudios, sabemos que provienes de los judíos, rabino, lo reconocía como un gran maestro. Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Son respuestas que nadie se esperaba. Se esperaban otra clase de respuesta a usted. Están buscando a Jesús, se acerca la Pascua, 6 días antes de la Pascua. Ya estamos hablando de que la hora del Señor ha llegado. Ahora, ¿de qué hora está hablando? ¿De qué hora habla? Ahí, en el capítulo 13, versículo 1, mira lo que dice Jesucristo antes de cenar con ellos, antes de ceñirse la toalla y lavar los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, aquí lo va a explicar Juan, de qué significa la hora, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ¿qué hora había llegado de que pasara de este mundo al Padre? Esa es la hora que había llegado. El Padre le había designado a su Hijo un día, una hora específica, que era el momento de pasar de esta tierra
a su Padre, de pasar de este mundo al Padre. Y me gusta entender la santidad de Jesús, y Él es santo, 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 y la convicción, la determinación y la seguridad del Maestro de yo voy al Padre, yo voy al Padre. No hay nada que me lo impida, porque yo mi vida la doy por mis amigos, porque yo jamás he pecado, yo no le he faltado ni una jota ni una tilde a la ley de Dios, a la ley de mi Padre, porque yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mucho tiempo estás con vosotros y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Muchas veces Jesucristo está repitiendo estas palabras y las ha cumplido a cabalidad. ¿Cómo nos enseña hoy en esta tarde de la determinación de Jesús? Él va al Padre. Y yo te voy a poner otra determinación. Otra persona que con convicción también lo repitió y lo dijo: Timoteo, la hora ha llegado. Yo he peleado la buena batalla de la fe y lo que me queda es el galardón. El apóstol Pablo estaba con una convicción por haber obrado en su vida, sirviendo siempre a Jesús en su vida. Hay muchos otros ejemplos, como también el apóstol Pedro en su segunda epístola le cuenta a la Iglesia Universal y a nosotros nos dice que ya él le ha sido declarado por el Señor que tiene que morir, que tiene que morir. Y él va a donde está el Señor. Muchas veces quizás es bueno para todos nosotros que vivamos a día, a cuenta con nuestro Señor, porque hoy dice que puede ser el día de salvación. Hoy es el día. Si Jesús tocase la final trompeta, si Jesús viniese, si usted partiera de este mundo, que tenga la determinación y la convicción, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, y aún más, ser imitadores de Pablo, porque Pablo imita a Cristo, aún más imitadores de Jesús. Yo voy al Padre, yo voy al Padre. Hay otro ejemplo de ese, la hora ha llegado, en Juan capítulo 8, versículo 20. Juan capítulo 8, verso 20, dice la escritura, 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Usted está leyendo, después de la entrada triunfal, que ha llegado su hora. Según el Evangelio de Lucas, Jesucristo, cuando anuncia su muerte, afirma su rostro mirando a Jerusalén, y muchos de los discípulos le dijeron: no vayas ahí, que ninguna cosa de esta te acontezca. Apártate de mí, le decía Jesús a aquellos que querían interferir en el plan del Padre y en el plan de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 24: de cierto os digo. Esa frase la hemos estudiado, esto es realmente cierto, esto es ciertísimamente verdadero, esto es fiel como yo, fiel como mi Padre. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. Esa es la misma frase. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, pues va a llevarnos a todos nosotros como frutos ante el Padre. Por eso es tan necesario que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y que si creemos, amemos sus palabras, y que si amemos sus palabras, nos permanezcamos fiel, y si nos permanecemos fiel, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y perseverancia, porque cuanto usted está siendo probado, es porque Dios le ama. Entonces, hay otros comentarios que tengo apuntado por aquí. Esa semilla la ha utilizado Jesús en sus enseñanzas, y el grano de trigo
lo utilizó también en una enseñanza del trigo y la cizaña. También se entendía cómo era el juicio de las naciones en este gran ejemplo. Y el verso 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Los costos de seguir a Dios, los costos de ser cristiano, hermano. Nosotros tenemos que entender de que si amamos nuestras vidas, si amamos lo que tenemos en este mundo, nuestros bienes, lo que poseemos, vamos a perder la vida, porque no vamos a enfocar nuestro corazón en las cosas temporales y terrenales, no vamos a enfocar nuestra vida en lo que realmente es eterno. El que aborrece, según el Evangelio de Marcos, el que ama menos a papá, a mamá, a esposa, hijos, no puede ser digno de un discípulo de Jesucristo. Nosotros tenemos que amar menos nuestras vidas, nosotros tenemos que amar menos lo que tenemos en este mundo y amar más el tesoro escondido, la dracma perdida, eso que usted encontró, el Evangelio, lo que estuvo oculto desde el principio, lo que nadie sabía, y era las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Usted las tiene, guárdelas, persevere, no se desanime. Y si hay algo que le está interfiriendo en su salvación, hoy es el día de restauración, hoy es el día de cambiar. Si usted tiene algo contra su hermano, llámelo, pida perdón. Si usted tiene algo en su familia, haga lo necesario para resolverlo. Hoy es el día, no esperar a mañana, no dejar raíz de amargura, pecados ocultos nunca en nuestros corazones, para no contaminarnos. Dice el verso 26 y 27, voy a leer los dos, 26 y 27. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Para eso he llegado a esta hora. Ahí esa expresión de que el alma del Señor está turbada. Eh, Hermano, yo quiero que usted entienda que Jesús está realmente mal, hermano. No es algo que usted lo tiene que ver que es como algo fácil de superar o como algo sencillo, que cualquier dolor es superable, que el tiempo cura las heridas. No, hermano, no lo puede ver usted así. Cuando Jesús dice, mi alma está turbada, el Señor Jesús que nunca ha pecado, Jesús que nunca se ha apartado de su Padre, Jesús que lo dejó todo por amor a nosotros y honrando a su Padre, se utiliza aquí, es un horror que está sintiendo Jesús, hermano. Es un horror, es una ansiedad. Esas ansiedades que quizás tenemos, que ni siquiera alcanzamos dormir, que tenemos una ansiedad tan grande que quizás nuestros cuerpos se sienten afectados y nos da hasta dolor de cabeza, dolor de estómago. Está agitado el maestro, está horrorizado el maestro. Se va a enfrentar a algo que él jamás ha estado en él, y es el pecado, hermano. En Jesús jamás ha habido desobediencia, no ha habido engaño en su boca. Usted lea Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. El hecho de Jesucristo pensar en la ira de su Padre, yo creo que esa es la verdadera connotación de el verso 27. Mi alma está turbada. Es solamente Jesús pensando en la ira del Padre que iba a caer sobre Jesucristo. ¿Alguno ha leído el libro de los Hebreos y el escritor dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Pues Jesús lo hizo por amor a todo el mundo, pero Jesús lo sufrió por nosotros. Hay un texto en Corintios
Segunda de Corintios capítulo 5, 21. El apóstol Pablo termina el capítulo 5. Primero nos dice en el 19 para que entendamos lo que estaba haciendo Jesús y por qué tuvo que pasar por por este momento tan difícil. En Juan 17, 27, en Juan 12, 27, mi alma está turbada. Estoy mencionando ese tema. Segunda de Corintios 5, 19 hasta el 21 dice, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y no atribuyó, no reposó, no los llevamos nosotros los pecados, los llevó el Maestro. Verso 20. Así somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué Pablo nos está rogando en el nombre de Jesús que nos reconciliemos? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no tenemos el conocimiento verdadero y quizás no lo estamos tomando en serio, porque Jesús tiene turbada su alma y porque Jesús en una cruz grita, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Será que son palabras fáciles de decir, sin ningún significado profundo? Pablo está diciendo, rogamos que en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Y los corintios qué eran? Adúlteros, fornicarios, mentirosos, borrachos. ¿Y qué parecido con nuestra realidad? Murmuradores, chismosos, idólatras, dedicados al trabajo, participando de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Se congregaban no para participar de la cena. Qué parecido con nosotros. Dice el verso 21, al que no tenía pecado, mi alma está turbada, al que no tenía pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que merecía usted? La muerte. El libro de Romanos, léalo capítulo 3, el contexto, lea Romanos capítulo 6, la salvación del hombre a través, muriendo en las aguas del bautismo. Seguimos en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 28. 12:28. Dice la palabra, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Usted tiene que encontrar los tres momentos en la escritura donde se escuchó la voz del Padre confirmando a su Hijo Jesús. En el bautismo de Jesucristo se oyó la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. En la transfiguración, usted puede buscar la transfiguración en el libro de Lucas, capítulo 9, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, y se apareció Moisés y Elías. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley de Dios, Jesucristo es otro profeta, Jesucristo es la representación de la ley, o qué pasa en Pedro, Jacobo y Juan. Vamos a hacer tres enramadas iguales, una para cada uno, porque es realmente importante Elías, es muy importante Moisés y es muy importante el Señor Jesús. Y el Padre los cegó con una nube y no estaba ya ni Elías ni Moisés y se escuchó la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Pedro, Jacobo y Juan. A él hoy. La segunda vez. Y aquí lo acabas de ver otra vez. Antes de que Jesús muera, el Padre, no por Jesús, hermano. Yo quiero que tú entiendas eso. No por Jesús. Es por nosotros que estamos hoy en esta sala. Nos ha dado la escritura para volver
reconciliarnos con Dios, para volver a afianzar nuestra fe y por tercera vez escucha la voz del cielo. Yo te he glorificado y te volveré a glorificar. ¿Usted se ha preguntado qué significa glorificar? ¿Qué es gloria? Para entender el texto, ahí me gusta como el hermano Fidel, vamos a hacer una paradita aquí y vamos a profundizar el texto. Me llama la atención ahí Fidel con cómo lo mira. Y el Evangelio de la Gloria se conoce como el Evangelio de Juan. Padre, glorifica a tu Hijo, porque yo te he glorificado a ti. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú haces los mandamientos del Señor, si tú los guardas, si tú amas al Señor, nuestro Señor Jesús, cuando amó al Padre, fue en obediencia y obediencia hasta la muerte de cruz. Tú quieres dar gloria a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Tú quieres ser la gloria de tu familia, honra los mandamientos de Dios. Tú quieres glorificar al Padre, sirve a nuestro Señor Jesús. Obediencia, guardar la palabra de Dios, servir a Dios, glorificar a Dios, respetar, honrar a Dios. Ese es el contexto de lo que es la glorificar, honrar. Glorifícame otra vez, Señor. Verso 29, ahí, bueno, perdón, voy a hacer un pequeño paralelo. Esa parte también se podría decir de que se escuchó la voz del Padre, lo tengo aquí apuntado, habla acerca de lo que Jesús iba a hacer, entregar su vida, de lo que Jesús iba a hacer. En el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 18, dice, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. ¿Tú quieres profundizar? Padre, glorifica a tu Hijo porque yo te he glorificado a ti. Mira Juan 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Jesús nunca buscó su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es veraz y no hay injusticia en él. Usted quiere ser un hermano, un esposo, un hijo fiel, justo, veraz. Empecemos a buscar la gloria del que le envió. Empecemos a buscar la escritura, empecemos a buscar el conocimiento de parte de Dios. En el 8:29 también hay otro contexto de glorifica a Dios. El 8:29 dice, porque el que me envió está conmigo y el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Yo quería mencionar los textos bíblicos de donde saqué la idea de la obediencia, de guardar los mandamientos de Dios, de no buscar mis propias ideas para alabar o glorificar a Dios. Ahí están, el 8:50 y termino. ¿Qué dice, hermano? Se lo leo. Yo no busco mi gloria. Y hay quien la busca y juzga. Os aseguro, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo de que glorificar a Dios es guardar su palabra, que nuestras vidas sean obedientes a Dios, de que dejemos la murmuración, el chisme, que no hablemos mal del hermano a escondida? Si tienes algo contra tu hermano, lo dice la Escritura, con todo amor, ve, habla con él. Ya Dios no va a ver tu ofrenda igual. ¿Cómo llegas tú el primer día de la semana, habiendo hablado mal de Fidel, al arca de la ofrenda? Si yo tengo algo contra mi hermano Fidel, le llamo, porque yo no me puedo acercar al altar de Dios con un problema en mi corazón, con una mancha en mi corazón, una mancha en mi ropa. Hay que entender esto, hermano. Esto es muy serio. Dice el verso 30, ya estoy casi en hora. Dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Verso 31, ahora el juicio de este mundo
ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué Jesús menciona a Satanás en este texto? ¿Por qué Jesús nos advierte diciendo que esta voz no vino para mi propio beneficio? La confirmación de mi Padre no fue por mí, sino que fue por nosotros. El hecho que se escuchase la voz de Dios para confirmar a Jesús en este pasaje no fue por Jesús, fue por lo que estamos reunidos hoy aquí. Y nos advierte severamente que el juicio de este mundo ahora está el príncipe de este mundo. Hay varios textos que me gusta sacar del mismo Evangelio de Juan, no me voy a ir a otros libros, porque quiero pensar un poco en lo que está, en lo que está enseñando el Espíritu Santo por el apóstol Juan. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 30. Estamos viendo el príncipe de este mundo, lo que está pensando el Espíritu Santo con el apóstol Juan en la isla de Patmos, o quizás antes, no hay una certeza, pero usted puede pensarlo con él. Capítulo 14, verso 30, dice Jesucristo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque ya viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Hermano, Jesús es santo, santo, santo. No hay nada de Satanás, ni de que significa desobediente, revolucionario, desleal, idólatra, maldiciente. Usted tiene una lista muy larga para atribuírselo. Yo no voy a exaltar jamás al enemigo, estamos exaltando en este estudio a Jesús, pero lo que yo quiero exaltar aquí es que de él no hay nada en Jesús. ¿Y cuántos de nosotros deseamos más esta vida que servir a Dios? ¿Y cuántos de nosotros preferimos más el trabajo que congregarnos? ¿Y cuántos de nosotros hemos preferido más los deleites temporales de este mundo que los ágapes de nuestras iglesias, que las reuniones entre semanas? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho sacrificios, sino porque nuestros deleites temporales y lo que nos ofrece este mundo? El príncipe de este mundo, lo acaba de leer usted, el príncipe de este mundo es Satanás y está ahí, está echado fuera. Luego leeremos un poco Apocalipsis si usted desea profundizar, que está preso. En el Juan capítulo 16, verso 11, estamos viendo con Juan lo que él nos quiere decir y hacer entender con esta gran reverencia que tiene con Jesucristo a las palabras que él dijo. Jesús dijo en el 16:11, estamos hablando del príncipe de este mundo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermano, nuestro juicio, nuestro juicio se ve bastante prometedor, bastante bueno, quiero decir, bastante maravilloso, porque estamos tratando nosotros en lo posible de glorificar a Dios, guardar sus mandamientos. Me parece que es el camino que hemos decidido y que es lo que debemos de continuar. Pero Satanás ya tomó una decisión. Satanás, estando con el mismo Jesús, lo llevó al desierto. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y Satanás se le aparece en el desierto y empieza a tentarle, porque él no va a doblegarse, porque él no va a buscar la reconciliación, él no va a pedir perdón, él no se va a arrepentir, él siempre ha sido el desobediente desde el huerto del Edén, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis. Entonces, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis
sobrellevar. Yo voy a morir en una cruz, pero ustedes necesitan el Espíritu Santo. Uno que los consuele como yo los estoy consolando, porque yo soy el buen pastor. Uno que los enseñe como yo los estoy enseñando. Necesitan no estar solos, necesitan al Espíritu Santo de Dios. Hablando, seguimos con el mismo tema de el príncipe de este mundo. Y hay un texto en el paralelo maravilloso que estoy viendo con el libro de Efesios, hablando acerca de este príncipe de las tinieblas, capítulo 2, verso 2 del apóstol Pablo. En ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted quiere glorificar al Padre? No puede ser desobediente. Usted tiene que seguir al Espíritu Santo de Dios, que es la Escritura, la palabra de Dios, y la palabra se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros. Estas palabras que usted está leyendo trascienden a la vida eterna. ¿Queremos glorificar a Dios? ¿Nuestras vidas glorifican a Dios? Mismo capítulo de Efesios, mismo libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Voy a concluir con esto, hermano. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es contra los hermanos de la iglesia. Mi lucha no es contra el pecado visible de mis hermanos. Mi lucha no es con aquellos que están siempre buscando en el mundo el error, el desengaño, porque Jesús cuando miraba al mundo, ¿cuál es la mirada de Jesús y cuál es mi mirada? Jesús veía las multitudes y tenía compasión de ellos. Nosotros vemos a Madrid, vemos a Venezuela, usted ve a Suiza, usted ve a Ecuador, a Honduras. ¿Cómo lo está viendo? Estos impíos, estos borrachos, estos maldicientes. Pero Jesús veía y veía compasión. Jesús tenía gran dolor por ellos y dio su vida y se dedicó para que ellos pudiesen creer. Y estas señales del Evangelio de Juan y la resurrección de Lázaro están allí para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tenga vida y vida en abundancia. Capítulo 6 de Efesios, donde estamos, versículo 12, sigue diciendo, no contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo, de las tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Hermano, esta lucha que usted tiene, usted la tiene en sus manos. Usted tiene la batalla ganada o usted tiene la batalla perdida. Usted toma la decisión. Si usted sigue los caminos del Señor, usted será un vencedor. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Pero si usted sigue el camino de la desobediencia, de la murmuración, de los deseos carnales, de todas las obras de la carne, le aseguro que esa salvación corre peligro. Y hoy es el día para que usted empiece a tomar decisiones de restauración, de reconciliación y de ver a Dios de una manera diferente, como el Salvador del mundo, pero también verlo como Jesús lo vio. Mi alma está turbada. Jesús iba a recibir la ira de Dios. Jesús iba a cargar con el pecado. Y en Jesús no hay nada de Satanás. No hay nada, pero Él lo hizo por amor de nosotros. El engaño fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. ¿Te das cuenta que Pablo está hablando de que no eres salvo, siempre salvo, apenas sales de las aguas del bautismo? ¿Te das cuenta que Pablo está diciendo que tienes que resistir el día malo, que tienes que acabarlo todo y que aparte de eso tienes que estar firme?
la salvación se puede perder. Estar firmes, ceñidos, vestidos, preparados con la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Quedamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, hermano. Ya para la siguiente clase continuamos. Y preguntas, comentarios, hermanito. ¿Puede usted activar su micrófono? Los hermanos quieran conversar, preguntar. Hermano Fidel, dedocráticamente. Más claro no canta un gallo. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Así es, hermanito. Bueno, entonces, si no hay comentarios, vamos a parar aquí. Hasta hermano Hermanito, Olivia, hermanita Beatriz, dígame usted, hermana. buenas tardes, gracias hermanito. Pero hermanito, uno se da cuenta que el Señor Jesús sabía creo que desde que lo escogió, que Judas era que Judas iba a ser el traidor, ¿cierto? Sí, mi hermana. Gracias hermanito. Jesús conocía y nos conoce a todos nosotros. Él sabe inclusive el destino de cada uno Amén. de nosotros. Y él sabía lo que iba a acontecer en Judas. Ahí hay cosas que nuestra mente finita o nuestros pensamientos quizás no llegan a comprender a la totalidad de cómo escoger a alguien que te va a engañar, cómo elegir a alguien que te va a traicionar. Y solamente en Dios Él nos puede dar el discernimiento. Y bueno, entendemos que el plan de Dios iba a cumplir, sea con Judas o con otro. Hermanito, en el Salmo 22 se refiere siempre es a Judas. Sí, a las 30 monedas esas, ¿no? Sí, 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 hace alusión allí a que por 30 monedas entregaron al pastor de las ovejas. Sí, sí. Gracias hermanito, muy amable y feliz noche. gracias, Gracias. mi hermana, bendiciones. Entonces, Amén, lo bueno, mismo. bueno, hermanos, quedamos en el verso 31. Voy a marcar por aquí la Biblia. Quedamos ahí ya para la siguiente, el verso 32. Vamos a hablar de cómo Jesús va a ser levantado. Ya Él lo está anunciando. Este es su primer anuncio de su muerte. En los paralelos de los evangelios sinópticos, usted puede ver que 3 veces Jesús va a anunciar su muerte. Y en cada una hay detalles maravillosos. En la tercera es muy específico. El lugar, quiénes lo van a ejecutar, de qué manera va a sufrir. Y los discípulos están pensando en quién va a ser mayor o quién va a estar a la derecha o a la izquierda, un poco dispersos, pero también así Jesús les va a enseñar. Dios me los bendiga, hermano. Bendiciones. Vamos a despedir en oración. Tu hermano Gilberto, por favor.